¿Por qué crees que se rompen las relaciones, que se separan las relaciones, se dividen? No solamente de pareja, sino entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo. A propósito de mi libro, Divorciada y a cargo de los hijos, que hago con mi ex, cómo construir una relación de padres divorciados, que de hecho está en Amazon, para todos los países donde se puede comprar por Amazon. Igualmente está en República Dominicana, en Centro Cuesta Nacional, así como en librería Bookworld, Puerto Plata, que también distribuye a nivel nacional. Pero yo no te quiero hablar de mi libro, te voy a hablar de un tema que trabajo en mi libro a propósito de divorcio. Y he convertido este libro en una herramienta para poder llevar un mensaje de restauración, no solo en las parejas cuando se divorcian, sino para evitar el divorcio. Así es que me he dado una tarea, y es esta. Con las personas que tengo la oportunidad de conversar, le he hecho esta pregunta: ¿por qué crees que se rompen las relaciones, que se separan las relaciones, se dividen? No solamente de pareja, sino entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo. ¿Quieres saber la respuesta? Quédate ahí, no te vayas, porque también voy a hilar la respuesta de esa pregunta a otro planteamiento o argumento que escucho y he escuchado en estos últimos días, y siempre se ha dicho: este país está jodido, o el mundo está jodido. ¿Lo has escuchado? Yo sé que sí. Y tú dirás: ¿y qué tiene que ver la ruptura de las relaciones con esa frase? Te la explico. Que era: la mente es un teléfono para llamar. Entonces, si creemos que las relaciones se dañan con la respuesta que me han dado las personas, dicen: por ese aparatito, por el que tú me estás viendo, por el celular. Esa es la respuesta que yo he recibido en estos últimos tiempos, o sea, después de mi libro. Por el teléfono. Y yo te pregunto: ¿y por qué por el teléfono? Si es una herramienta que ha facilitado muchos procesos. De hecho, estar hablando contigo es una gran oportunidad gracias a este aparato. ¿O no será que a nosotros se nos ha olvidado cuál es el compromiso que tenemos de transformación? Así es que vamos a usar la mente para llamar aquello que queremos que nos suceda en nuestras vidas. O sea, lo que realmente queremos. Queremos el bien, como dice Dios en su palabra. Dice en el libro de Jeremías 29:11 que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Y si Dios tiene pensamiento de bien y no de mal, eso mismo tenemos nosotros, porque Él depositó en sus hijos esos pensamientos de bien. ¿Y por qué clamamos al mal? ¿Por qué andamos buscando culpables? En vez de responsabilizarnos de la tarea que tenemos por delante. Y mira, dice Job en el libro de Job 3:25 que aquello a lo que él le temía, eso le sobrevino. Él hacía holocausto para rescatar a sus hijos que andaban en fiestas todo el tiempo. Y si lees la historia, eres creyente o no, puedes consultar tú mismo en el libro de Job. Él temía que sus hijos se perdieran y eso consiguió. Y Dios les restauró y volvió y le dio otra familia. Así es que esa mente que usamos para llamar lo malo, llamémoslo bueno. Comencemos a llamar la salud en vez de la enfermedad. Comencemos a llamar la alegría en vez de la tristeza. Comencemos a propagar el gozo y la palabra de Dios, la que restaura, la que sana y salva. Jesús mismo
le dijo a sus discípulos cuando estuvo en la tierra, que si no, y a la gente que le seguía, que si no creían en lo que él hablaba, que tomaba acciones, o sea, o ejemplos de la vida terrenal. Hay muchos ejemplos en la Biblia, como por ejemplo la higuera, ¿verdad? La pesca. Jesús usó muchos ejemplos de la vida real. Y entonces, y aún así la gente no le creía. Jesús usó el barro, usó el agua para sanar a personas, que son elementos terrenales. Y entonces, si no creemos en el poder que tienen esos elementos, ¿cómo vamos a creer en el poder del Espíritu que no se ve? Así es que vamos a usar la mente como ese teléfono para llamar lo bueno, para poner en nuestras mentes las acciones que todo el mundo quiere, que son pensamientos de bien y no de mal. Así es que si no está todavía consciente del poder que tiene tu mente, del poder que tiene, de la sabiduría, o sea, tenemos 7 espíritus: el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, el espíritu de justicia, el del temor a Dios. Entonces vamos a utilizar ese poder que tenemos para nosotros llamar lo bueno y usar este aparatito, como dicen muchos, para ensanchar nuestras vidas, para llevar mensajes de paz, de alegría, de gozo. Es verdad que estamos viviendo en un mundo de incertidumbre, pero dijo Jesús que Él venció al mundo, que no temiéramos, porque Él venció. Así es que con Dios todo es posible. Llamemos a Dios con nuestro teléfono mental y Él vendrá en nuestro rescate. Y tenemos muchos ayudantes, así que te voy a hablar en otros videos a más adelante de todo lo que podemos hacer con nuestra mente